Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente clase virtual correspondiente a la semana número 10. Estamos en la segunda semana de este segundo bimestre y por lo tanto lo que corresponde es continuar con el avance de la materia y seguir obviamente analizando figuras contractuales, el cual es el principal objetivo de este bimestre, poder ir analizando semanalmente figuras contractuales que están previstas en la propia guía didáctica y en el texto básico de la materia. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder proseguir con el contenido de la materia. En la semana número 10, la semana anterior, vimos el mutuo, préstamo de consumo, un contrato muy utilizado y muy importante de poder tener conocimiento por parte de ustedes. Y la presente semana corresponde a analizar un nuevo contrato mercantil como es el contrato de leasing o también conocido como arrendamiento mercantil. Nos dirigimos a la presente semana y bueno, vamos a analizar preliminarmente a ver en qué consiste, qué se trata este contrato. Tal y como ustedes pueden ver aquí, el leasing sirve para contratar en arriendo bienes muebles, puede ser maquinaria u otro tipo de bienes muebles, pero también inmuebles para uso comercial. Iniciemos con el estudio del presente contrato. Vamos a realizar antes una breve reseña del leasing. En nuestro país el leasing inicialmente se encontraba regulado mediante el decreto 3121, publicado en el registro oficial 745 de 5 de enero de 1979, podríamos decir que es el principal antecedente histórico que encontramos en Ecuador del arrendamiento mercantil, pero sin embargo a partir de mayo del año 2019, con el nuevo Código de Comercio, se lo regulan los artículos 427 al 440. Entonces, como siempre, muy importante, combinen el estudio a través de las clases, a través de los materiales didácticos que ustedes tienen y de la realización de las actividades calificadas, pues también dando lectura al articulado y a las normas vigentes que regulan en este caso los contratos mercantiles. Este contrato surgió con el ánimo de modernizar las normas relativas al arrendamiento de conformidad con los adelantos universales de la ciencia jurídica, ya que ciertos bienes, principalmente maquinarias y equipos, tienen relación directa con la productividad de las empresas. En esta clase de contrato, el arrendador concede el goce de una cosa, bien mueble o inmueble, y el arrendatario paga por ello, surgiendo para hasta finalizar el plazo del contrato varias alternativas, como son las siguientes. La opción de comprar la cosa, que es lo más frecuente, la prórroga o extensión del contrato, la venta de la cosa a un tercero o la celebración de un nuevo contrato recibiendo en arrendamiento mercantil un bien sustitutivo. Son las cuatro alternativas que normalmente encontramos en el leasing, ¿no? En cuanto a los elementos, siempre importante a la hora de analizar un contrato, los elementos personales, elementos formales, materiales, etcétera. Pues obviamente en un contrato de estas características encontramos dos elementos personales imprescindibles como son el arrendador y el arrendatario. El arrendador, que es el propietario del bien sobre el que se concede el goce, se transmite el goce del bien arrendado, puede ser una persona natural o una compañía anónima, mientras que el arrendatario es una persona natural o jurídica que toma el bien mueble o inmueble en arrendamiento con opción de compra y es quien recibe el goce de ese bien, ¿no? En cuanto a las características del leasing, pues el arrendamiento mercantil cabe sobre bienes muebles no consumibles e inmuebles. Para el arrendamiento de locales de vivienda taller y de vivienda comercio, procede el arrendamiento mercantil siempre que sean construcciones nuevas destinadas a este propósito. Y el arrendador debe ser el propietario del bien arrendado. Bueno, esa es una de las principales obligaciones o elementos que debemos encontrar en este contrato. El arrendador debe ser el legítimo propietario del bien objeto del arrendamiento. En cuanto a la forma y requisitos del leasing, debe celebrarse por escrito e inscribirse a partir de este momento en un plazo máximo de 30 días. Esto es un requisito de forma y temporal, 30 días plazo desde la suscripción del contrato. Debe inscribirse en el libro de arrendamientos mercantiles que al efecto llevará el registrador mercantil del cantón donde esté localizado el bien. Entonces, requisitos de forma importantes.
contrato por escrito e inscripción en el registro mercantil. Si el contrato versa sobre bienes muebles, se lo puede inscribir a elección de las partes ante el registrador mercantil del cantón donde tenga su domicilio principal la compañía arrendadora, ante el registrador mercantil del cantón donde tenga su domicilio principal el arrendatario o ante el registrador mercantil del cantón donde se encuentra el bien. Entonces son las partes quienes, en caso de arrendamiento de bienes muebles, pueden escoger libremente ante qué registro público inscriben este contrato. Recordemos que en el leasing debe establecerse un plazo inicial forzoso de cumplimiento del contrato para ambas partes. En los arrendamientos mercantiles de inmuebles, este no podrá ser inferior a 5 años. En los demás bienes se entiende que el plazo guardará armonía con su lapso de vida útil. Bueno, al fin y al cabo el leasing lo que busca es que una parte pueda beneficiarse del uso y de la utilidad de un bien. Entonces, en el ámbito mercantil e industrial es importante, bueno, pues claro, si se va a fijar un tiempo de uso o de existencia del leasing, pues debe ser acorde a la vida útil de la maquinaria o del bien que se va a utilizar. Pero importante, en el caso de bienes inmuebles, ese plazo nunca puede ser inferior a 5 años. La renta a pagarse durante el plazo forzoso más el precio señalado para la opción de compra deben exceder del precio en que el arrendador adquirió el bien. Cuando se trate de inmuebles, la renta no estará sometida a los límites establecidos para el inquilino en los contratos de arrendamiento de locales para vivienda. Esto cuando hablamos de arrendamiento mercantil, deben someterse las partes al Código de Comercio, mientras que obviamente para los arrendamientos civiles para vivienda existe la ley de inquilinato y demás normativa relacionada que regula ese ámbito. Es obligatorio que los bienes arrendados estén cubiertos por un seguro contra todo riesgo. Obligatoriedad que exige la ley para los bienes objeto del arrendamiento mercantil. Derechos alternativos del arrendatario en el leasing, pues al finalizar el contrato puede optar por comprar el bien por el precio acordado para la opción de compra o valor residual previsto en el contrato, que no puede ser inferior al 20% del total de rentas devengadas o pagadas. El arrendatario podrá escoger también como alternativa prorrogar el contrato por un plazo adicional. Hay también la posibilidad de que el bien objeto del arrendamiento mercantil sea vendido a un tercero. Todo eso deberá estar establecido y previsto en el clausulado de este contrato. El arrendatario podrá recibir en arrendamiento mercantil un bien sustitutivo, es decir, que se celebrará un nuevo contrato en el que se tomarán en cuenta todos los requisitos necesarios establecidos para el leasing. Recuerde que el contrato de leasing se lo utiliza para el desarrollo de una actividad económica a cambio de una contraprestación. Además, se realiza el abono periódico de cuotas y se incluye necesariamente una opción de compra. Bueno, en este apartado, en este cuadrito azul, ustedes pueden ver los elementos principales del leasing. Uno de los beneficios más importantes que guarda esta figura jurídica, este contrato mercantil, es que permite utilizar para una cadena productiva, para una actividad económica o industrial, ciertos bienes que en el mercado adquirirlos como nuevos o incluso usados son muy costosos. Entonces, para el gran tejido industrial y empresarial ecuatoriano, que en su enorme mayoría son pequeñas y medianas empresas, pues este tipo de contratos es muy útil, ya que les permite poder continuar o establecer su cadena productiva sin tener que invertir enormes sumas de capital en adquirir este tipo de maquinarias, por ejemplo. Entonces, es una de las grandes utilidades, es el ahorro o el beneficio económico en la actividad empresarial. En cuanto a las características de este contrato mercantil, es un contrato solemne por escrito y se inscribe en el registro mercantil principal, ya que subsiste por sí mismo. Bilateral, ya que genera derechos y obligaciones para las dos partes que lo suscriben. Oneroso por objeto utilidad de los contratantes. Obviamente el arrendador va a buscar ganancia y onerosidad en este contrato, como en todos los arrendamientos, por supuesto. Conmutativo, cada parte da lo que le corresponde. De tracto sucesivo, se prolonga en el tiempo. Y de adhesión, formulario y cláusulas establecidas, pues salvo que las partes consideren oportuno crear un nuevo clausulado íntegro. Aquí vamos a hacer un poco una tarea de estudio comparativo entre otras figuras contractuales que existen en la
normativa, y lo cual siempre es muy interesante para poder conocer en profundidad y en detalle la figura contractual que estamos estudiando y cómo se diferencia de muchas otras. En cuanto a la compraventa al contado, el comprador obtiene la titularidad, la propiedad del dominio sobre el bien. En cambio, en el leasing se concede la explotación, uso y goce del bien por un tiempo. Es un arrendamiento, no es una compraventa. La compraventa a plazos, la transferencia de dominio es real e inmediata a la compra, mientras que en el leasing la transferencia de dominio es una expectativa. Se debe agotar o acabar el tiempo del contrato para ver si el arrendatario decide adquirir la propiedad del bien que ha estado usando en arrendamiento durante bastante tiempo. Arrendamiento civil y el leasing tienen en común que en ambos casos se concede el uso y goce de una cosa. Derechos y obligaciones de las partes en el arrendamiento mercantil. Bueno, pues el arrendador, en cuanto a sus derechos, percibir una renta durante el plazo forzoso. Obviamente esto es un derecho claro y fundamental en cualquier arrendamiento. El arrendador siempre tiene el derecho a percibir el beneficio o el rendimiento económico que hayan fijado las partes. Recuperar el bien arrendado y rescindir el contrato conforme a la ley y conforme a las cláusulas y los acuerdos que hayan alcanzado las partes en el propio contrato. En cuanto a las obligaciones, tiene la obligación de entregar el bien en materia del arrendamiento con opción a compra y responder ante el arrendatario hasta la culpa leve. Por la otra parte, por parte del arrendatario, en cuanto a sus derechos, demandar el saneamiento del bien. Obviamente tiene que ser un bien que funcione, que cumpla el objeto por el cual es arrendado, por supuesto. Tiene derecho a usar y gozar el bien. Y en cuanto a las obligaciones, pagar la renta del arrendamiento y conservar el bien arrendado como principales obligaciones. De leasing, de arrendamiento mercantil, existen diferentes modalidades, diferentes variantes y la doctrina reconoce varias modalidades del mismo. En primer lugar, el leasing operativo o arrendamiento industrial. El usuario arrienda el bien directamente del proveedor o fabricante por un corto plazo de tiempo y generalmente el arrendador ofrece varios beneficios. El leasing financiero es la modalidad más utilizada, en donde la parte arrendadora es necesariamente o un banco o una compañía dedicada a realizar esta clase de operaciones. En este caso, la opción de compra y los gastos de mantenimiento se encuentran a cargo del arrendatario. Otra modalidad de leasing, como el leaseback, opera cuando un sujeto de derechos posee un bien determinado y lo vende a una entidad financiera que inmediatamente se le entrega en leasing. Es decir, el vendedor pasa a arrendar el bien que fue de su propiedad. Y por último, el renting es una variedad del leasing operativo en la que se elimina la intermediación del proveedor, ya que el arrendador es el propietario de los bienes o su fabricante. Estas son las principales modalidades de leasing, sin perjuicio de que puedan existir otras, pero son las principales que deben tener en cuenta. Y por último, destacamos algunas ventajas del contrato de leasing o arrendamiento mercantil. Esto es lo principal en cuanto a una asesoría o un asesoramiento, una recomendación a eventuales clientes. Bueno, pues el leasing siempre debe ponerse en la balanza respecto a otras figuras contractuales, ¿no? Algunas de sus principales ventajas son: permite a los empresarios disponer de equipos, maquinaria, aparatos y vehículos solo durante su vida útil. No necesita acudir a préstamos, genera mayor producción, aprovecha lo más avanzado en tecnología. Pues sí, efectivamente, esa es la verdad, ¿no? Permite a empresarios que no tienen tal vez tanta liquidez o tanta capacidad productiva poder acudir a este tipo de bienes que en el mercado son muy costosos. Y además les permite continuar o establecer una producción en el mercado, lo cual genera pues avance y desarrollo económico en el país. Entonces es una figura contractual sumamente interesante, de las más interesantes para mí de este curso, y por su gran utilidad y ventajas que presenta frente a otras, ¿no? Como siempre, al final de cada unidad o apartado semanal que vamos viendo, por favor, revisen las actividades de aprendizaje recomendadas, pueden acudir a los enlaces que están establecidos en cada apartado y eso les ayudará a tener mayor conocimiento y profundidad de, en este caso, las figuras contractuales que vamos viendo. Sin más, me despido de todos ustedes. Como siempre, un gusto compartir los conocimientos con ustedes. Ya saben que me encuentro a la orden. Cualquier necesidad o apoyo que requieran, me lo hacen saber de inmediato. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.